El Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, hemos venido según tu mandato en tu palabra, en el día del Señor a adorarte. Nos hemos acercado a ti y tenemos la esperanza de que tú, que cumples tu palabra, te acercarás a nosotros. Háblanos por medio de tu palabra y que podamos nosotros conocer algo más del descanso que Cristo, como el buen pastor, da a sus ovejas. Esto te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Un gobierno estable, un ejército disciplinado, una adoración pública según la norma bíblica, un plan para edificar el templo, una provisión abundante para construirlo, fueron parte del gran legado que David, por la gracia de Dios, dejó a su pueblo. A pesar de sus faltas y flaquezas, David dio un buen testimonio de lo que es una verdadera realeza. Sin embargo, probablemente el mayor legado que él dejó al pueblo de Dios fueron sus salmos. Los salmos que él escribió bajo la supervisión del Espíritu Santo. Estos poemas y oraciones no solo revelan los pensamientos de Dios, sino que también dan a conocer los sentimientos de David. Conservados en la Biblia, estos salmos han sido una fuente de bendición espiritual para el pueblo de Dios a través de las edades. Aunque muchas de las cosas que forman el legado de David han pasado a la historia y muchas de sus posesiones terrenales han desaparecido, una de las cosas que ha tenido una gran influencia sobre la vida de miles y miles de personas es el Salmo 23 que David escribió. Mientras más escudriñamos el contenido y las profundidades de las maravillas y la belleza de este salmo, más podemos apreciar y valorar el cuidado pastoral con el que Jehová Jesús, el buen pastor, cuida a cada uno de nosotros que somos sus ovejas. En este salmo, David revela lo que él conoce personalmente sobre el buen pastor, para llevarnos a poner los ojos en aquel que es el que suple para todas nuestras necesidades. Basado en su propia experiencia, el salmista afirma con plena confianza y seguridad: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esta afirmación le lleva a David a hacer una conclusión. Jehová es mi pastor. Esta confesión le lleva a hacer una deducción inevitable. Nada me falta. Nada me faltará. El resto del Salmo ilustra lo que esto significa.
el Dios que siempre vive, cuya vida y poder son eternos, el Dios omnipotente e inmutable que cumple fielmente todas sus promesas y su pacto, David dice, es mi pastor. Y porque Él es mi pastor, nunca careceré de aquello que es necesario para mí. Inmediatamente después de su confesión sobre su relación con Dios, David nos presenta una escena pastoral en la que abunda descanso y refrigerio. El versículo 2 declara: en lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce o me pastorea. Este es un cuadro hermoso que describe la vida de David. En este cuadro, David ve la mano de Dios en todo lo que sucedió en su vida. Ahora en su vejez, él recuerda gratamente las experiencias de su juventud, cuando él era un pastor, literalmente, de ovejas. Él recuerda los lugares a los que él condujo a sus ovejas para darles reposo, alimento, refrigerio y refugio. Sus ovejas le siguieron a esos lugares de descanso y paz. Esta fue la experiencia de David como una oveja. Jehová su pastor le había ministrado, guardado, le había llevado a esos lugares de descanso donde le hizo recostar. Le llevó a esos lugares donde David fue alimentado. Le llevó a esas aguas de reposo de las que David bebió, recibió refrigerio. Estas aguas suplieron abundante renovación espiritual para David. Porque Jehová era su pastor, él no carecería de descanso ni de refrigerio. David estaba contento y tranquilo, estaba satisfecho. El versículo 2 del Salmo 23 subraya la importancia y la necesidad del reposo y refrigerio para el alma. Repito, el versículo 2 del Salmo 23 subraya la importancia y la necesidad que tiene el alma de reposo y refrigerio. La necesidad que tiene el alma, la tuya, la mía, de reposo y refrigerio. El espíritu predominante de la época en que vivimos es diferente a este cuadro que presenta David en esa relación que Jehová Jesús, el buen pastor, tiene con él. Es opuesto a su vivencia. El espíritu de esta época es un espíritu de agitación y de inquietud. La gente va de un lado a otro y no haya descanso, verdadero descanso para su alma, ni duradera satisfacción. La agitación, preocupación, inseguridad, confusión, intranquilidad y cansancio abundan en nuestra sociedad. Las almas carecen de descanso espiritual. Ese descanso que el Evangelio ofrece. La invitación básica del Evangelio es aquella que llama a los hombres para que reciban descanso. Jesús, el buen pastor,
dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nosotros, los creyentes, podemos recordar la condición espiritual en la que nos encontrábamos antes de nuestra conversión. Estábamos confundidos, abatidos, preocupados, intranquilos, inquietos, insatisfechos. Íbamos de un lugar a otro buscando paz, tranquilidad y satisfacción. Nuestra alma no tenía descanso, no tenía verdadera paz con Dios. Pero esta situación cambió cuando creímos en Cristo, cuando Cristo se reveló por el Evangelio a nuestras almas. En Él encontramos verdadera paz. La paz vino a morar en nuestro corazón. Cuando Cristo se reveló a nosotros mediante el Evangelio, Él nos llevó a pastos verdes en los que nos hizo recostar, en los que nos hace descansar. Él nos condujo a aguas de reposo. El conocimiento de que nuestros pecados han sido perdonados y que fuimos reconciliados con Dios por medio de su sangre, esto ha traído paz, alegría, descanso a nuestras almas. Estas son las primeras bendiciones que recibe el pecador arrepentido, que confiesa sus pecados a Dios y los abandona, y por la fe recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Justificados pues por la fe, dice Pablo por inspiración divina, lo que era su propia experiencia, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús con poder vino a nosotros mediante la proclamación del Evangelio y nos anunció paz. Y aunque nosotros antes estábamos alejados de Dios y éramos de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos sin mancha e irreprensibles delante de Dios. En Cristo, nosotros los creyentes, hemos encontrado descanso verdadero y duradero para nuestras almas. El descanso es algo muy importante para el hombre. Y vamos a considerar las diferentes cosas, no todas, pero las diferentes cosas que la Biblia nos enseña acerca de la importancia del descanso y cómo es que Dios nos enseña que el descanso es necesario para nosotros. Y vamos a seguir un material que un siervo de Dios dio sobre este asunto, por quien he sido ayudado. En primer lugar, el Antiguo Testamento habla abundantemente sobre el descanso que Dios da a su pueblo. Al principio de la creación se presenta el descanso divino para mostrar cuán necesario es el descanso para el hombre. Génesis 2, búsquenlo, Génesis 2, versículo 2 y 3 declara: y el séptimo día completó Dios la obra que había hecho,
y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó. Reposó de toda la obra que había hecho. Este descanso sirve como el fundamento que Dios utiliza para mandar a su pueblo a guardar el día de reposo. Éxodo 20, versículo 8 declara: acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo, es decir, dedicarlo a la adoración y a qué, al descanso, a la alimentación de tu alma. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. He ahí el fundamento, he ahí el ejemplo. Esto fue lo que Dios hizo, y Dios hizo las cosas de tal manera, porque Dios pudo haber dicho, hágase todo de un momento, y de momento todo hubiera sido hecho, pero Dios no lo hizo así, porque Dios quería, por medio de su ejemplo, enseñar algo, y una de esas cosas es la importancia y la necesidad del descanso, del reposo. 6 días, y el séptimo descansó de su obra de creación. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó, lo apartó, lo consagró para un uso religioso. Como otro siervo del Señor señaló, la importancia y necesidad del descanso se ve también en la forma y en la designación divina de este día. Éxodo 31 se llama el día de reposo. Es algo inconcebible que Dios descanse, pues Él no necesita descanso alguno. Sin embargo, Él descansó. Descansó de la obra de la creación. Todo lo que Él iba a crear, lo creó. ¿Para qué? Para mostrar, y después descansó. ¿Y para qué? Para mostrar la necesidad del reposo humano. Dios descansó en el séptimo día de reposo y lo santificó. Su ejemplo muestra la provisión misericordiosa que Él hizo para toda la humanidad. No se trata de Israel como nación, eso tiene su lugar, pero el día de reposo es para toda la humanidad, porque como ya veremos, el Señor nos dice, fue constituido como tal por lo que el hombre es. Dios descansó en el día de reposo. Su ejemplo muestra la provisión misericordiosa que Él hizo para todo ser humano. En este día el hombre y su casa no debían hacer obra alguna. Éxodo 20:10. Es el día de descanso, día que demanda un cambio de actividad. Lo que se hace diariamente en el trabajo no debe hacerse en ese día. El Antiguo Testamento habla también del séptimo año de descanso. Dios le dijo a su pueblo, 6 días sembrarán la tierra y podarán sus viñas y recogerán sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo, ni podarás tu viña. Levítico 25. Otro caso que Dios usó para mostrar la importancia y necesidad del descanso es la consagración del 50º año o año de jubileo.
Levíticos 25, versículo 8 y 10. Contarás también 7 veces 7 años para que tengas tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Así guardaréis el 50º y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. El 50º año, la tierra descansará. Es un año de jubileo. El pueblo no sembrará ni segará. Habrá descanso. Este era un año de celebración y descanso. A través de estos mandamientos y estas prácticas y otras cosas, el Señor subraya un aspecto importante y predominante de la vida del pueblo de Dios. El descanso espiritual. La importancia del descanso se ve también en las palabras que Noemí dijo a Ruth. Hija mía, ¿no te he de buscar reposo? Ruth 3, versículo 1. Ruth encontró descanso. La Biblia de las Américas dice seguridad, pero literalmente reposo. Ruth encontró descanso en la casa de Boaz. El Nuevo Testamento muestra y subraya también la importancia y necesidad del descanso. Esto se ve en el ejemplo que dio nuestro Señor Jesucristo. Él guardó el día de reposo y explicó que este día de descanso es también para toda la raza humana. Y el principio y el mandamiento entre los 10 mandamientos es que uno de los 7 tiene que ser dedicado al Señor. En la antigua dispensación, el sábado. En la nueva dispensación, por ejemplo, apostólico y enseñanza, el día del Señor. Ahora bien, el Señor Jesucristo respetó el día de descanso y enseñó que este es para toda la raza humana. Se dio al hombre como una bendición. Dice Marcos, el Evangelio de Marcos, y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre. Este día toma en cuenta la condición del hombre y su necesidad de descanso. El día de descanso es parte de la provisión que Dios nos da en Cristo como parte de nuestra reconciliación con Él. Representa el descanso celestial y eterno que recibirán los santos. Jesús, el buen pastor, también conduce a su pueblo a aguas de reposo. Es decir, el Señor da el don del Espíritu Santo para que nosotros tengamos descanso y refrigerio. Ezequiel 36, versículo 25 al 30, Proverbios 1, 23. El Señor, mediante su palabra, nos llama a descansar en Él. Nos exhorta a descansar, nos exhorta a poner nuestras cargas sobre Él. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7 nos indica cómo podemos tomar nuestras cargas y ponerlas sobre Dios. Esto es por ese medio de gracia, la oración. A los discípulos Jesús les dijo, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Marcos 6, 31. De manera que la Biblia una y otra vez hace hincapié en la necesidad que tiene el ser humano de descansar. Una de las provisiones que el buen pastor y Señor de nuestras almas nos ha dado para descansar es el día del Señor.
Así lo entendió y así lo recibió Juan el apóstol. Estaba yo en el día del Señor. No mediodía, sino en el día del Señor. Lo había dedicado a la meditación, al descanso, a la alimentación de su alma. El día del Señor es parte de aquellos pastos verdes a lo que el Señor Jesucristo, nuestro pastor, nos lleva para que nuestras almas reciban descanso y refrigerio. Este día no es una imposición o exigencia desmedida que nos impone restricciones severas. No debe verse como un día, o no debería verse como un día en el que simplemente no se puede hacer esto o aquello otro. Ni es el día en el que no se puede ir a este o aquel otro lugar. Tampoco es una carga gravosa u honorosa. El día del Señor es y debe verse como una provisión misericordiosa de la gracia de Dios. Esta bendición revela la compasión de nuestro pastor hacia nosotros. Él conoce que necesitamos descanso. Él conoce que nuestras almas deben ser renovadas y recibir refrigerio, alimentación espiritual. Él se acuerda de que somos polvo, criaturas débiles, que necesitamos descanso para poder funcionar y vivir, sí, para su gloria. El buen pastor nos dio este día para nuestro beneficio. Si descuidamos la observancia del día del Señor, entonces, como otro señaló, sentiremos el efecto negativo de nuestro descuido. Tal descuido afectará a nuestros cuerpos, mentes y espíritus. Tenemos que hacer una pausa. Tenemos que descansar de nuestra rutina. El cuerpo y la mente no pueden continuar sin detenerse para descansar. Será como ajustar demasiado la tensión de una cuerda. Si lo haces, se romperá. El mecanismo se atascará. El cuerpo se agotará. La mente se cansará y se embotará. Las energías y la vitalidad de nuestro organismo se gastará. El hombre necesita descanso. Hay ritmos de descanso y trabajo en el orden de la creación establecidos por Dios que el hombre debe observar. 6 días trabajarás. El otro yo lo he apartado, lo he consagrado con un fin religioso y para el bien de tu alma, de tu espíritu, de tu mente, de tu corazón y de tu cuerpo. Una de las partes de nuestra naturaleza humana que requiere mucho descanso y refrigerio espiritual es nuestra vida espiritual. Nosotros los creyentes nos encontramos en una lucha constante contra la carne, el pecado que mora en mí. Una lucha constante contra la carne, el diablo y el mundo. Y esta lucha cada día se intensifica. La tecnología moderna es una bendición, pero tristemente el hombre lo usa para hacer mucho daño.
no solamente para hacer muchas cosas buenas, pero muchísimas cosas malas, mediante las cuales seduce, invita, llama, ensucia la mente. Hay una lucha constante. El mundo no descansa en su maldad. Nunca cesa de enseñar, predicar, demandar, exigir. Nos quiere convencer que tiene algo mejor que lo que Dios ofrece. Constantemente nos encontramos en una batalla, en una lucha contra el mal. Por esta razón necesitamos recostarnos en aquellos pastos verdes y beber de las aguas que fortalecerán y renovarán nuestras almas para que podamos continuamente estar firmes contra el mal. Ryle dice: el alma tiene sus necesidades tanto como la mente y el cuerpo. El día de reposo es puro bien para el alma del hombre. El alma tiene sus necesidades tanto como la mente y el cuerpo. Él dice en una de sus citas: el alma está en medio de un mundo apresurado, bullicioso, en que sus intereses están constantemente en peligro de ser quitados de en medio. Para atender a esos intereses adecuadamente debe haber un día, no mediodía, un día especial, apartado de los demás. Debe haber tiempo regularmente para examinar el estado de nuestras almas. Debe haber un día para probar y comprobar si estamos preparándonos o si estamos preparados para un cielo eterno. Si le quitamos a un hombre el día de descanso, su religión se quedará pronto en nada. Por regla general, hay un tramo de escalones que va regularmente desde ningún día de reposo a ningún Dios. Mientras menos tú observas y tomas en serio el día del Señor, más te alejas de Él. Menos fuerza, menos luz, menos discernimiento tienes para afrontar la vida, para luchar contra el mal, la tentación, el pecado y el mundo. Y poco a poco te alejas y el trabajo viene a ser más importante. Los estudios vienen a ser más importantes. Lo que tienes que hacer en tu casa llega a ser más importante. El entretenimiento llega a ser más importante. Y poco a poco que tenemos un alma que se está desviando de Dios. Pero ¿cuándo tomamos el día del Señor en serio? Y nos negamos a nosotros mismos de hacer aquellas cosas que pueden esperar y que deben esperar. Ya ahí estamos ejerciendo una disciplina sobre este animal que está en nosotros, que tiene que ser domado, restringido, gobernado por el principio y la palabra de Dios. Ya en eso es un plus, es un avance. Ay, cuando nosotros tomamos en serio el día del Señor y nos alimentamos de lo que Él es y meditamos y evaluamos dónde realmente estamos. Hay que detenerse. Si no nos detenemos a preguntar, ¿dónde, corazón, estás? ¿Dónde realmente estás? No donde tú piensas que estás, sino donde tú realmente estás. Y toma la Biblia y aplícatela y verás que las cosas no están tan bien como tú piensas que están. Al contrario, estás probablemente
en una situación muy peligrosa. Y si sigues por ahí, ya pronto no necesitarás el día de reposo. Bueno, sí hay que ir porque uno es miembro de la iglesia, usted sabe, que no se vea feo y después no me llamen, tú sabes que los hermanos, que esto y lo otro, me empiezan a molestar, que pensar mal de uno, así que vamos a ir. Pero en lo profundo no tendrás, sino que habrás perdido la convicción de la necesidad y el lugar de ese día. En lo que respecta a cultivar tu relación con Dios, en lo que respecta a la alimentación de tu alma, a la recuperación del estado en que te encuentras, si hay algún aspecto de tu vida en el que hay decadencia. ¿Cuánto más entenderíamos los sermones? ¿Cuánto más entenderíamos a los pastores cuando nos exhortan? No estaríamos peleando con ellos, no estaríamos dando cuenta lo que hay detrás de lo que nos dicen y nos enseñan de la palabra de Dios. Los buenos efectos del descanso, refrigerio, se verán en cada aspecto de nuestra vida, si tomamos el día del Señor en serio. ¿Qué es el día del Señor? Es un día en el que estamos en los pastos verdes y las aguas de reposo. Los pastos verdes y las aguas de reposo que el Señor ha provisto para nuestras almas. En ese día de reposo nuestras almas descansan de las tareas diarias de la semana para recibir alimentación espiritual de la palabra de Dios, para estar a los pies de Cristo y allí para ser iluminados, para oír las palabras del Señor, para recordarnos de sus promesas, para recordarnos que Él es Jehová de los ejércitos. Y lo que eso significa y implica, lo que traerá valor, ánimo, coraje espiritual para poder guiar a nuestros hijos, especialmente aquellos que son necios, no quieren oír, se creen que lo saben, mientras nosotros sabemos por la palabra de Dios, la experiencia de historia, que ese camino destruye, les llevará a una eterna destrucción. No es fácil tratar con hijos necios. ¿Qué fuerzas tendrás si cada día se pone peor? Jehová de los ejércitos, Jehová Jesús es mi pastor, nada me faltará. En ese día de reposo nuestra alma recibirá el consuelo que necesita, especialmente cuando el jefe habla mal de nosotros a nuestras espaldas y nos está haciendo un daño. El consuelo que Dios nos da. Y en la prueba, cuando pasamos por una enfermedad difícil, allí uno recibe el consuelo, el ánimo que se necesita. El día del Señor nos prepara para la lucha contra nuestros enemigos, los enemigos de nuestras almas. Es un día en el que, en una forma concentrada, el hombre interior es renovado y fortalecido. Dios nos aparta ese día para que nosotros podamos concentrarnos en la contemplación de su ser y nos deleitemos de una manera especial en Él. En ese día especial el Señor nos aparta para el descanso, la alimentación y el refrigerio que necesitamos. Y escúchame bien, esto es importante. Si no nos apartamos para estar con el Señor, escríbelo, te lo aseguro, nos apartaremos de Él. Él quiere que nos apartemos.
para que nosotros no nos apartemos de Él. La observancia correcta del día del Señor es muy importante. Es más importante y necesaria de lo que muchos cristianos piensan. En ese día, como su pueblo reunido para adorarle, nos acercamos a Él. Él, en cambio, se acerca, es decir, si nos hemos acercado con el espíritu contrito y quebrantado, y como Él dice, Él, en cambio, se acerca a nosotros con gracia, poder y luz y guía, y nos dice aquellas cosas que nosotros no queremos oír, que pasamos de largo cuando nosotros leemos la Biblia. No nos detenemos, sí lo leemos, pero no nos detenemos porque no nos conviene. Hay algo que nosotros sabemos que no está bien, pero no queremos enfrentar, no queremos tratar con ese asunto. Pero Dios te trae en el día del Señor, te siente, te dice, cállate la boca y escucha. Y por donde menos te lo esperas, allí va una de esas flechas amorosas del Altísimo. Y cuando entran, se miran para que no las pueda sacar. Si no es por el Espíritu arrepentido que clama a Dios que tenga misericordia. Y todo esto, ¿por qué? Porque Dios quiere llevarte al cielo. En todo eso su nombre está involucrado y Él no va a quedar mal delante del universo. Si tú eres una de sus ovejas, Él te llevará al cielo. Necesitamos también apartarnos a solas con el Señor diariamente. Allí también beberemos de esos ricos manantiales y verdes pastos de su palabra, que darán descanso, alimento y fuerza a nuestras almas. Es una lucha, es una lucha. El observar diariamente ese tiempo a solas con el Señor. No debería ser, mientras más le buscamos, más nos gustará buscarle así. Pero hermanos, tenemos que confesar y reconocer que ese animal que tenemos dentro, que se llama remanente de corrupción, lucha. Lucha. El diablo no quiere también que nosotros nos apartemos a solas con el Señor, porque si lo hacemos, Él sabe que le derrotaremos, porque nuestra fe, por medio de la cual nosotros le vencemos, es fortalecida en ese tiempo a solas con el Señor. Es importante ese tiempo de descanso, esos pastos verdes, esas aguas refrescantes, aguas de reposo. El Salmo 23, versículo 2, subraya la importancia y necesidad que tienen nuestras almas de reposo y refrigerio. Segundo lugar, hay varias cosas que debemos tener en cuenta para que podamos recibir o disfrutar del descanso y refrigerio que el buen pastor Jesucristo nos da. Si vamos a disfrutar del descanso que Dios quiere para nosotros, necesitamos tener un cuadro claro de nuestra seguridad eterna. Si tú vas a disfrutar del descanso que Dios quiere para ti, necesitas tener un cuadro claro de tu seguridad eterna. El cuadro que el Salmo 23, versículo 2 nos presenta es uno en que la oveja, en este caso David, goza de tranquilidad. Su mente y su corazón descansan. Ahora, una oveja no puede descansar si se siente insegura o atemorizada, si percibe la presencia de un lobo o de algún peligro. Si la oveja percibe la presencia de un lobo
o de algún peligro se sentirá inquieta, insegura. Si aplicamos esta situación o este cuadro en un sentido espiritual, en lo que respecta a la seguridad de salvación, podemos afirmar que un creyente que no tiene un cuadro claro sobre lo que la Biblia enseña de la doctrina de la seguridad eterna de los santos, no podrá tener tranquilidad ni el descanso que imparte la aplicación personal de esta doctrina. ¿Cómo puede un cristiano descansar en su mente, corazón y espíritu si piensa que en cualquier momento por algún pecado puede perder su salvación? ¿Puede un verdadero cristiano que el Señor Jesucristo ha salvado perder su salvación? Las Escrituras, clara y explícitamente, nos enseñan que las verdaderas ovejas de Cristo no pueden perder la salvación. Nunca, una vez salvo, siempre salvo. Si usted verdaderamente es salvo, siempre será salvo. ¿Puede un verdadero cristiano que el Señor Jesucristo ha salvado perder la salvación? No, no puede perderla si verdaderamente la recibió. Hay algunos que piensan que la han recibido, pero no la han recibido. Y como no la han recibido, tarde o temprano se muestra la realidad, que nunca la recibieron. Muchas veces la gente dice, se volvió al mundo. Perdió la salvación. No perdió la salvación. Y si se fue del mundo, se quedó en el mundo y murió en el mundo, nunca fue salvo por Cristo. Ahora bien, para que las ovejas de Cristo puedan conocer y creer esta doctrina, ellas necesitan tomar tiempo para meditar en la grandeza y poder y obra del buen pastor. En primer lugar, aquel a quien David llama su pastor es aquel que ha derrotado todos los enemigos de su pueblo, todos, y ha vencido al mundo. El mundo no le puede quitar a él lo que es de él, porque entonces el mundo ganó y Cristo perdió. Piensa sobre este asunto, es importante. Que algún otro pasaje, si estudias bien ese pasaje, te darás cuenta que no dice lo que parece decir. Pero una vez oveja de Cristo, uno sigue siendo oveja de Cristo y morirá como una oveja de Cristo. Juan dice, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 5, versículo 8. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Cristo, mediante su muerte, hizo provisión completa para todos los pecados de su pueblo. Él también destruyó las obras del diablo. Además, Él es el dueño de las ovejas. Ellas son suyas y nada puede arrebatarlas de su mano. Jesús no es un asalariado. El asalariado, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque trabaja solo por el pago, la reputación. Está hablando de los líderes religiosos. Ministran por lo que reciben, por el dinero, por el poder, por la influencia, por la reputación. Cuando viene el peligro, cuando vienen los lobos, ¿qué hace? Huye. Pero no Jesús, y no los verdaderos pastores que Cristo ha puesto en su iglesia. Jesús no es un asalariado, sino que Él es el dueño de las ovejas.
Si una de sus ovejas se descarría, ¿qué la hace? Se va tras ella. Y no deja de buscarla hasta que la encuentra. Y la regrese al redil. Esto es lo que nos enseña Lucas capítulo 15, versículo 1 al 5. Nada ni nadie puede arrebatar a las ovejas de su mano. Primero, porque el Padre se las dio. Segundo, porque Él dio su vida por ellas. Su muerte pagó por todos los pecados de sus ovejas. Él pagó por los pecados pasados, presentes y futuros de sus ovejas. Y si Él pagó, ¿quién puede reclamar? Si la deuda ha sido paga. Él ha derrotado todos los enemigos de sus ovejas. Ni aun la muerte puede reclamar a ninguna de sus ovejas. Porque Él, mediante su muerte, venció la muerte. La muerte perdió su aguijón y su poder sobre sus ovejas. Pablo, por inspiración, dice: Cristo Jesús, quien nos ha salvado, abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Él vive eternamente para proveer y proteger a sus ovejas. Todas estas cosas garantizan la salvación eterna de sus ovejas. Esta seguridad se disfruta especialmente cuando las ovejas se acercan al buen pastor. Él las dirige, ellas siguen, Él las santifica con los pastos verdes y las aguas de reposo de su palabra. Alimentadas y satisfechas en estos lugares, sus ovejas se sienten seguras, seguras de la protección del pastor, seguras de la salvación que ellas han recibido de su pastor, seguras porque ellas entienden que es Jehová el que las guarda y las protege. Pueden decir como David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Te pregunto, ¿te has puesto a prueba para ver si estás en la fe? ¿Estás seguro de tu llamado y elección? ¿O tú vas a sonar como un arminiano? Bueno, aquel día, hace tantos años, esto pasó, aquello y lo otro. No es lo que pasó hace años. Es la clase de vida que tú vives hoy. ¿Vives tú hoy en el temor de Dios, tomando en serio los principios, demandas y las leyes de Dios? Esta es la evidencia, mi amigo, para ti en lo que respecta a ti, de que aquello que pasó hace unos años continúa siendo una realidad. Que fue verdad lo que pasó allá, porque tú lo sigues viviendo, sigue afectando tu vida hoy. ¿Te has puesto a prueba para ver si estás en la fe? ¿Estás seguro de tu llamamiento y elección? Si tú no estás seguro de que eres un cristiano, nunca podrás estar seguro de tu salvación. David gozaba de la seguridad de su salvación y por esta razón declara con absoluta confianza: Jehová es mi pastor. Nada me falta. Confío en Él no solo para mi salvación, sino también para mi seguridad y preservación. Por otra parte, esta seguridad y confianza no le libró de su responsabilidad de perseverar, de seguir al pastor, de usar los medios de gracia dados por Cristo para preservarle. Es interesante las diferentes cosas que se usan para excusar el no estar presente en la iglesia. Cada servicio que tú pierdes, si no hay una razón sumamente poderosa, es un día que tú pierdes de aquel alimento que necesitas para perseverar en el Señor. Sí, necesitamos los medios de gracia para perseverar en senderos de justicia.
Y esta verdad no niega que David en última instancia perseveraría. ¿Por qué? No por sus esfuerzos, no por su perfección o la perfección de sus obras, sino porque Jesús, el que le guardaba, era su pastor. Debido a la obra del Señor como pastor, David no tenía duda de su salvación. Porque Jehová era su pastor, nada le faltará. Es decir, todo lo necesario para que David perseverara hasta el fin, Jehová su pastor se lo proveería. Por esto David se sentía seguro. Esto daba descanso a su alma, le fortalecía para seguir luchando contra la tentación, el pecado, el diablo y el mundo. Cuídate del diablo. Él quiere que tú no disfrutes de esa seguridad. Y juega con tu mente y tu corazón para mantenerte inquieto, para que te sientas inseguro. Una persona insegura puede llegar el momento de decir, ¿para qué seguir adelante? Ah, te atrapó. Ya tienes el anzuelo en tu boca. Y ahora te arrastra para que te entregues más al mundo, para que cedas al pecado y la tentación. No, mi amigo. Ve a los campos, ve a los pastos verdes, a las aguas de reposo. Allí recibirás el alimento, el refrigerio que te permitirá estar seguro de tu salvación. Si tú no tienes una perspectiva bíblica de la doctrina de la seguridad de los santos, entonces no podrás gozar del gozo completo que el Señor Jesucristo da a aquellos que Él salva. Lo que declara Hughes sobre este punto es muy oportuno. Si tú perteneces a esa escuela que enseña que tú puedes tener salvación hoy pero perderla mañana, no podrás gozar del reposo del cual David habla en el Salmo 23. Creer tal doctrina solo creará un espíritu inquieto, inseguro en tu mente y corazón. Los creyentes deberían tener esa clase de relación con Cristo que les da seguridad y confianza. Observen la manera en que los apóstoles hablan en el Nuevo Testamento. Ellos dicen, sabemos que somos de Dios. En otro lugar, nosotros somos de Dios. En el capítulo 5, versículo 13 de la primera epístola de Juan, estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas escritas, no la temperatura de tus sentimientos o emociones. Estas palabras no proceden de personas inseguras, porque podrían perder su salvación. Si un creyente piensa de esta manera, nunca tendrá paz, porque estará constantemente preguntándose si está salvo o ha perdido su salvación. Te pregunto, ¿qué base tienes para pensar que puedes perder la salvación después de haberla recibido? Tú dices, si peco, puedo perderla. Entonces, ¿cuántos pecados tienes que cometer para perderla? Según tu manera de pensar, solo basta pecar una sola vez para perder la salvación. Si es un solo pecado, entonces ya habrás perdido tu salvación, porque desde que te levantaste en esta mañana hasta este momento has pecado varias veces, y quién sabe, si múltiples veces. Esta forma de pensar quita la tranquilidad del alma, impide que andes tranquilo. Ya que mi salvación no depende de mis obras,
ni de mis esfuerzos, sino de la gracia de Dios revelada en Cristo y su muerte. Entonces, mi salvación, desde su comienzo hasta su fin, es por gracia. Además, si el Señor me salvó para darme una salvación eterna, tal salvación por su propio nombre y naturaleza es algo que nunca puede perderse. En Juan capítulo 10, Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor. Él da su vida por las ovejas. Él también manifiesta su amor por las ovejas, porque Él se ha comprometido a cuidarlas y a guardarlas hasta el fin. Juan 17, no he perdido ninguno de los que me diste, solo aquel que era hijo de perdición. Él prometió a sus ovejas que ellas nunca perecerán. Entonces, si esto fue lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Si no lo hace, entonces no dijo la verdad. Y si Él no puede cumplir su promesa, entonces no se puede confiar en Él. No, en ninguna manera. Él es digno de nuestra plena y completa confianza, porque Él ha cumplido, Él cumple y cumplirá su promesa y su palabra. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna. He ahí la calidad de vida, he ahí la salvación que Él nos ha dado. Si algo es eterno, óyeme bien, es eterno. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de su mano. Observen, Jesús menciona dos cosas, nadie las puede sacar de aquí, de mi mano. Pero si todavía quedase alguna dudita por ahí o algo así, nadie puede tampoco quitárselas a mi Padre de su mano. Dos cosas que Jesús dice para que entendamos que una vez salvo, siempre salvo. ¿Quién le va a quitar al Hijo lo que el Padre le dio? Mi amigo creyente, nuestra salvación está segura porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me falta que necesito para poder perseverar hasta el fin. Esta clase de seguridad procede de la alimentación y el refrigerio que se recibe cuando uno se alimenta en pastos verdes, en los pastos verdes que Cristo provee. Entonces, hermanos, nuevamente, no descuides los medios de gracia. Si lo descuidas, no te sorprendas que tu vida se vuelva un desastre. Cada miembro de esta iglesia, escuche por favor. Toma en serio lo que el Señor te está diciendo. No te creas tan seguro de ti mismo. El que se cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y los grandes, y los que se sienten que no les va a pasar, gradualmente, sin darse cuenta, su seguridad les lleva a descuidar lo que no deben de descuidar. El culto en la iglesia, de adoración, de estudio bíblico, de oración. Hoy oro en casa, sí, me alegro, pero también Dios dice que tienes que orar con los hermanos en la iglesia. Tú no quieres que tu vida se vuelva un desastre. Toma en serio la exhortación.
Lee buenos libros. Siéntate a leer. Toma tiempo para leer. Ve a los campos. Ve a esos lugares de pastos verdes que el Señor provee. El Salmo 23, versículo 2, nos habla sobre la importancia y necesidad que tienen nuestras almas de descanso y refrigerio. Consideramos una de las cosas que deberíamos tener en cuenta para que podamos recibir descanso y refrigerio. Si vas a disfrutar del descanso que Dios quiere para ti, necesitas tener un cuadro claro de tu seguridad eterna, de la seguridad de los santos. Tú, mi amigo, no te tienes que preocupar, tú incrédulo, de los asuntos de seguridad. ¿Por qué? Porque la única seguridad en la condición en que tú te encuentras que debes de tener es que si tú mueres sin Cristo, sin haberte arrepentido de tus pecados, terminarás en el infierno. ¡Eso es seguro! Tu preocupación principal debe ser buscar a Cristo. Buscar a Cristo, creer en Cristo, descansar en Cristo. Él es aquel que Dios dio para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Creyente, da gracias al Señor por la seguridad que Él te ha dado. Pero en cuanto a ti, incrédulo, búscate al Señor hoy. Búscalo hoy. Mañana puede ser que sea tarde. Oh, que el Señor grabe en nosotros la importancia y necesidad del descanso, especialmente del descanso espiritual para nuestras almas. Examina y considera tu vida. ¿Qué cosas tú te atreves a hacer hoy que antes ni podías imaginar que te atreverías a hacer en el día del Señor? Eso te dirá dónde tú estás en relación con Cristo y en el peligro en que te encuentras. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastorea, me conduce. Deleítate en el Señor. Oremos.